Sonos por fin lo hizo. Aquí están los Sonos Ace. Estos son los primeros audífonos de Sonos completamente inalámbricos con Dolby Atmos en este diseño minimalista increíble. He tenido la oportunidad de probarlos, te voy a platicar todo lo nuevo que tienen, todas las funciones y por qué este es un producto importantísimo de Sonos que creo que va a cambiar la industria. Sonos me invitó a Nueva York a conocer su primer producto de audio personal y este es un lanzamiento importantísimo para Sonos porque entran en una categoría completamente nueva a competir con empresas grandes como Apple, Sony, Bose y muchas otras que ofrecen auriculares inalámbricos premium con cancelación de ruido. Sonos lleva casi 20 años haciendo sistemas de audio premium para la casa, sonido multicuarto y bocinas con muy buen sonido, pero estos son sus primeros audífonos y realmente no sabía qué esperar. Es difícil mostrar la calidad de un producto de audio a través de un video, pero te platico mi experiencia con los Sonos Ace. Los agarré por primera vez y me sorprendió lo ligero que están. Están hechos como de un plástico de alta calidad, pero el tubo que va adentro donde ajustas los audífonos es de acero inoxidable. Se siente muy bien en la mano, se sienten premium, ligeros, rotan hacia adentro para guardarlos en un estado más plano y tiene bastante flexibilidad. Los estuve moviendo para todos lados y están muy bien construidos. Los colchones también se sienten muy bien, como un tipo de memory foam. Y creo que todos estos detalles se sienten cuando te los pones por primera vez. Son, sin exagerar, uno de los audífonos más cómodos que he usado. El balance de dónde te pone presión alrededor de la oreja y la calidad de los colchones y lo ligero que está todo el diseño se sienten increíblemente cómodos. Ahora, la comodidad es subjetiva. Hay gente que igual y tiene la cabeza más grande, no sé, a mí se me hicieron comodísimos y me encanta el look minimalista clásico. No van a pasar de moda, son sencillos, casi ni se ve el logo de Sonos y solamente está de un lado, del lado derecho. Quizá yo tengo un estilo más sencillo y minimalista, pero a mí me encantó el diseño. Vienen en dos colores, blanco y negro. El blanco no es muy blanco, que eso me gustó bastante. Ambos me gustaron y me encantó el diseño y me encantó cómo se ven. No atraen mucho la atención, pero wow lo que tienen adentro. En cuanto a botones, tienen un slider del lado derecho que está en la parte de atrás, que es bastante cómodo de acceder ahí los botones. Le subes para subir el volumen o bajar para bajar el volumen. Lo puedes aplastar también, que funciona como play y pause. Puedes contestar llamadas. Si le picas 2 veces te vas a la siguiente canción, 3 veces a la canción anterior, como cualquiera otros audífonos. Tiene un botón circular abajo que es exclusivamente para cambiar entre el modo transparencia y el modo de cancelación de ruido, que por cierto, muy buena cancelación de ruido, de las mejores que hay en el mercado. Hicimos un demo así como del ruido de avión y lo cancela casi todo, pero retiene la calidad y no estorba, no se siente incómodo. Está muy bien hecho. El modo transparencia no lo pude probar tanto, pero no es el mejor que he escuchado. Está bastante bueno, pero es que esto no es un review. Tengo que probarlos más a fondo para hacer un review a fondo. En realidad nada más los utilicé como 1 hora haciendo diferentes demos. Creo que me voy a meter más en los específicos ya después que los tenga un rato en casa. Me encanta que los colchones son magnéticos, entonces son fáciles de reemplazar cuando se hagan viejos los colchones en unos años o si se dañan o algo, es fácil poder comprar unos nuevos y se pegan bien satisfactoriamente con los imanes. También tiene otro botón del otro lado que es el botón de Bluetooth para emparejar y tiene un puerto de USB tipo C para cargarlos que tienen carga rápida también. Sí, son audífonos Bluetooth, eso es importante porque a pesar de que muchos de los productos de Sonos son con Wi-Fi, estos son completamente audífonos de Bluetooth. Ahora, calidad de sonido. Era de esperarse por ser Sonos que iban a sonar bien, es básicamente a lo que se dedican, pero yo quedé agradablemente sorprendido con el sonido. Tiene muy buenos bajos, pero no tanto al nivel que estorba. Los medios y altos son claros y concisos. Un sonido, en mi opinión, bastante balanceado y natural. También se sienten abiertos, que es algo que aprecio mucho de audífonos. Se escuchan muy bien. Sonos dice que tienen 30 horas de batería, pero eso también lo probamos después ya que los tenga en casa. Pero tienen un par de funciones escondidas que están bien interesantes. Primero, tienen el soporte de audio espacial Dolby Atmos que suena impresionante tanto en películas como en canciones masterizadas específicamente para Dolby Atmos. Pero a mí lo que me dejó con la cabeza explotada es la manera en la que lo incorporan con todo el ecosistema de Sonos. Me hicieron un demo con una Sonos Arc en una habitación donde estaba la barra de sonido gama alta de Sonos, estaba conectado a unas Era 300 atrás, todo el sistema de teatro en
casa. Y la película se escuchaba fenomenal, como es de esperarse de un sistema completo Dolby Atmos de Sonos en un cuarto. Pero solamente dejando pulsado un botón en los Sonos Ace, lo dejas pulsado como 3 segundos y el sonido inmediatamente se va de las Sonos Arc a los Sonos Ace. Y es una transición que ni te das cuenta. Tiene un efecto como de fade out, que el sonido se baja gradualmente del cuarto y sube gradualmente el sonido en los audífonos. Es algo increíblemente agradable. Pero esta función está increíble. O sea, yo tengo una Sonos Arc en mi recámara. Ya hay muchas veces que mi esposa se quiere dormir y yo quiero seguir viendo la tele. Ahora con estos audífonos puedo sencillamente picarle un botón y se pasa el audio a mis audífonos y listo. Es algo que funcionó rápido, fluido y a mí me encantó. Ahora, le pregunté a los de Sonos porque era esto solamente con la Arc y aparentemente ahorita solamente funciona con la Arc, pero que en una actualización en futuro va a tener el soporte para funcionar con la Sonos Beam y la Sonos Ray también. Otra cosa que viene más adelante en una actualización es la función de True Cinema, que crea un mapa preciso de tu espacio y genera virtualmente un sistema de sonido surround completo para lograr una experiencia de audio tan realista que olvidas que estás usando los audífonos, porque los audífonos tienen head tracking también y esto sí lo pude probar. Entonces cuando estás volteando a ver la película, el sonido viene enfrente de ti pero está posicionando tu cabeza. Entonces cuando tú volteas hacia la izquierda, el sonido lo escuchas más del lado izquierdo. Se queda el sonido como anclado a donde está la televisión, que te da un efecto que sientes como que no tienes audífonos puestos, similar a lo que hace Apple con sus AirPods con un iPhone o un iPad, pero en una tele con una barra de sonido de Sonos y la experiencia está mucho más intensa en una pantalla grande. El audio espacial también está increíble en la televisión, que por cierto estas funciones las puedes apagar o prender desde la app de Sonos en caso de que no quieras el audio espacial o el head tracking, pero en modo transparencia con el head tracking escuchando la tele, a mí sí me dio la ilusión de que todos estaban escuchando la televisión y era solamente yo. O sea, sí engañó mi cerebro, que es difícil de hacer en cuanto a sonido, pero están impresionantes. Ah, y me faltó mencionar la funda también. Me encantó. Está delgada, compacta para echar en la mochila. Está hecha de un material reciclado bastante agradable. Y hasta tiene un pequeño compartimento magnético para guardar los cables. Todo está como muy bien pensado. Me gustan mucho las empresas que le ponen atención así a todos los detallitos y hacen todas las cosas muy bien hechas. Que es importante mencionar también que te incluyen un cable USB-C a C para cargar y un cable USB-C a jack de 3.5 milímetros en caso de que quieras conectar directamente los audífonos a una computadora o al avión o lo que sea. Está muy bien que incluyen ambos cables porque no muchos incluyen cables hoy en día. Da un poco de miedo cuando una empresa entra a un segmento nuevo porque hay casos donde por no tener la experiencia no le sale bien su primer producto, pero creo que ese no es el caso con Sonos. No sé cómo le hicieron, qué tanta investigación hicieron para poder sacar este producto, porque sí repitieron muchas veces que esto es un producto que le han estado pidiendo a sus clientes por muchos años. Entonces me imagino que Sonos al momento de sacar este producto querían estar 100% seguros y listos que eran los mejores audífonos que pudieran hacer. Y creo que lo lograron. Creo que Sonos lo logró con los Sonos Ace. Como dije, me falta hacer la reseña completa. Necesito vivirlos y usarlos todos los días en diferentes situaciones, pero hasta ahorita, de la poca experiencia que yo tuve con ellos, creo que los Sonos 6 van a ser un éxito y van a competir fácilmente con los mejores audífonos del mundo. ¿Por qué están compitiendo con los mejores audífonos del mundo? Porque cuestan $450 o 9,599 pesos. O sea, definitivamente son unos audífonos premium, pero creo que lo valen. A mí me sorprendieron bastante y estoy bien emocionado de probarlos y realmente usarlos todos los días. Esperen una reseña pronto. Creo que se pueden convertir en mis audífonos favoritos. Bienvenidos al mundo Sonos Ace. Peace.